el dolor del millonario y el secreto de la limpiadora. «¡No puede ser! ¡Esa es la tercera niñera esta semana!». Eduardo Beltrán caminaba por su opulenta oficina en el centro de Madrid, con el teléfono pegado a la oreja. Al otro lado de la línea, su asistente tartamudeaba que la última niñera había renunciado esa misma mañana. «Señor Beltrán», dijo, «la niñera dijo que no soportaba más el llanto del bebé. Dice que nunca ha visto algo así. Pues encuentre a otra. No me importa lo que cueste». Eduardo colgó el teléfono de golpe, pasándose una mano por el cabello. Su hija, Sofía, apenas tenía 8 meses, y desde que su madre, Elena, falleció 3 meses antes, ninguna niñera había durado más de unos pocos días. La bebé lloraba sin cesar, rechazaba el biberón y no dormía por las noches. Mientras tanto, en la planta baja, María Sánchez limpiaba los ventanales de la sala. Había llegado temprano esa mañana para un trabajo de limpieza de emergencia que le habían asignado. Necesitaba el dinero extra para enviar a su abuela en Puerto Rico. Llevaba 6 meses en Madrid y aún se sentía como una extraña en el barrio de Salamanca. Un agudo llanto de bebé la hizo detenerse. Levantó la vista hacia el techo, frunciendo el ceño. Ese llanto no era normal. No era un llanto de hambre o sueño, los cuales ella conocía bien por cuidar a sus primos menores. Era un llanto de desesperación. María dejó su trapo y subió las escaleras. El llanto se hizo más fuerte. Al llegar al primer piso, vio una puerta entreabierta. Con cautela, se asomó. Una bebé estaba en su cuna, con el rostro enrojecido de tanto llorar. Sus pequeños puños se agitaban en el aire y las lágrimas le corrían por las mejillas. María miró a su alrededor. No había nadie más. «Hola», llamó. «¿Hay alguien aquí?». Nadie respondió. El llanto de la bebé se intensificó. María sabía que no debía entrar. No era su trabajo. Pero algo en ese llanto le partió el corazón. Se acercó a la cuna lentamente. «Shh, mi amor. ¿Qué te pasa?». El pañal de la bebé estaba sucio y su ropa, húmeda por el sudor. María encontró pañales y ropa limpia en una cómoda cercana. Con movimientos suaves, le cambió la ropita a la pequeña y la cargó. Ya, todo va a estar bien», le susurró, meciéndola. La bebé dejó de llorar gradualmente. Sus ojos hinchados se cerraron lentamente y su respiración se calmó. María continuó meciéndola, tarareando una canción que su abuela le cantaba a ella de niña. «¿Qué diablos estás haciendo?». María se sobresaltó. En el umbral de la puerta había un hombre alto en un traje oscuro, con una expresión furiosa. Era guapo, pero sus ojos tenían una frialdad que la intimidó. La bebé estaba llorando y... «¿Quién te dio permiso de tocar a mi hija?». Eduardo se acercó a ella. María retrocedió, aún sosteniendo a la bebé. «Nadie, señor. Pero ella estaba... Dame a Sofía, ahora». María le entregó a la bebé con cuidado. Tan pronto como Eduardo la tomó, Sofía comenzó a llorar de nuevo. Eduardo intentó calmarla, pero el llanto se hizo más fuerte. «No lo entiendo. Se calmó contigo», murmuró Eduardo, mirando a María con extrañeza. Su pañal estaba sucio y su ropa mojada. Debe de tener hambre también. Eduardo miró a su hija. Era verdad. No se había dado cuenta del estado en que se encontraba. «¿Has cuidado bebés antes?». «Sí, señor. A mis primos en Puerto Rico». Eduardo extendió sus brazos hacia María. «Tómala de nuevo». María vaciló, pero tomó a Sofía. Inmediatamente, la bebé se tranquilizó. Sus pequeñas manos se aferraron a la blusa de María y su respiración se volvió regular. «¿Cómo te llamas?», preguntó Eduardo,
observando la escena con incredulidad. María Sánchez, trabajo para la empresa de limpieza. ¿De dónde eres? De Puerto Rico. Llegué hace 6 meses. Eduardo se quedó en silencio, viendo cómo su hija se relajaba por completo en los brazos de esa mujer desconocida. 3 niñeras profesionales habían fracasado, pero esa limpiadora había logrado lo imposible. «Prepara su biberón», le dijo de repente. «Está en la cocina, en la planta baja». María bajó con Sofía en brazos. En la cocina, preparó el biberón como había aprendido con sus primos. Sofía bebió la leche sin protestar, con sus ojitos fijos en el rostro de María. Eduardo los observaba desde la puerta. Por primera vez en meses, su casa estaba en silencio. No había llantos desesperados. No había tensión en el aire. «¿A qué hora terminas tu trabajo aquí?», le preguntó. «En 1 hora, señor. Cuando termines, ven a mi oficina. Tengo una propuesta para ti». María asintió, sin entender qué podría querer ese hombre de ella. Continuó alimentando a Sofía, sintiendo una extraña conexión con esa bebé que acababa de conocer. ¿Qué creen que le propondrá Eduardo? ¿Solo está desesperado? ¿O hay algo más? Compartan sus predicciones en los comentarios. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse para más giros inesperados. Un nuevo acuerdo. María llamó a la puerta de la oficina con nerviosismo. Había terminado de limpiar y ahora estaba frente al despacho de Eduardo Beltrán, sin saber qué esperar. Tal vez la iba a despedir por haberse entrometido. «Adelante». Eduardo estaba sentado detrás de un escritorio enorme, revisando unos papeles. Levantó la vista cuando ella entró. «Toma asiento, por favor». María se sentó en la silla frente al escritorio, con las manos en el regazo. La oficina era elegante, con libros y diplomas en las paredes. Se sentía fuera de lugar. «¿Tienes experiencia cuidando niños?», le preguntó Eduardo directamente. «Sí, señor. Cuidaba a mis primos pequeños en Puerto Rico. También trabajé con una familia en San Juan antes de venir a Madrid». «¿Por qué viniste a Madrid?» María dudó un momento. «Mi abuela está enferma y necesita medicamentos muy caros. Aquí puedo ganar más dinero para ayudarla». Eduardo asintió. Abrió una carpeta y sacó unos documentos. «Tu empleadora me dio tus referencias. Dice que eres responsable y confiable». «Intento serlo, señor». «Lo que pasó hoy con mi hija». Eduardo hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. «Sofía no ha parado de llorar en semanas. Ninguna niñera ha logrado calmarla como tú lo hiciste». María no supo qué responder. Eduardo continuó hablando. «Quiero ofrecerte un trabajo, que seas la niñera de Sofía a tiempo completo». «Yo». «Pero, señor, yo no soy una niñera profesional. Yo solo limpio casas». «No me importa si eres profesional o no. Me importa que mi hija esté bien». Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana. «Te ofrezco que vivas aquí, en las habitaciones del personal. Tendrás libres todos los fines de semana y un salario de 20,000 euros al mes». Los ojos de María se abrieron de par en par, sorprendida. Era mucho más dinero de lo que ganaba limpiando casas. «Señor, no sé si puedo». «¿Por qué no?» «Cuidar de un bebé es muy diferente a limpiar. Y si algo sale mal...» Eduardo se giró hacia ella. «Mira, señorita Sánchez, he contratado niñeras con títulos universitarios, con años de experiencia, con las mejores referencias. Ninguna duró más de 3 días. Tú lograste que mi hija dejara de llorar en 5 minutos». María pensó en su abuela, en los medicamentos que necesitaba, en el dinero que podría enviarle. «¿Cuándo tendría que empezar?» «Mañana». «Está bien, acepto». Al día siguiente, María llegó con una maleta pequeña. Eduardo le mostró su habitación, que era sencilla, pero confortable.
Luego la llevó a la habitación de Sofía. Su rutina es caótica, le explicó Eduardo. Come a horas diferentes, no duerme bien por la noche. La última niñera dijo que era imposible. María se acercó a la cuna. Sofía estaba despierta, agitando sus manitas. «Hola, pequeña, ¿me recuerdas?» La bebé emitió un sonido que se parecía a un gorgoteo feliz. María la cargó, y Sofía se calmó de inmediato. «Voy a crearle una rutina», dijo María. «Los bebés necesitan horarios fijos para sentirse seguros». En los días siguientes, María estableció una rutina estricta. Sofía desayunaba a las 8, jugaba a las 10, dormía una siesta a las 2 y cenaba a las 6. Por las noches, María le cantaba canciones suaves hasta que se dormía. La casa cambió por completo. Ya no había llantos constantes. En su lugar, había risas y balbuceos de bebé. María le hablaba a Sofía todo el tiempo, le leía cuentos y jugaba con ella en el suelo de la sala. Eduardo los observaba de lejos. Llegaba del trabajo y encontraba a María y Sofía jugando en la alfombra, o a María preparando la comida del bebé mientras le cantaba. Era una imagen que no veía desde que Elena había muerto. Una tarde, regresó temprano del trabajo. Escuchó risas desde la cocina y se asomó. María tenía a Sofía en brazos y le hacía caras graciosas. La bebé reía a carcajadas, un sonido que Eduardo no había escuchado en meses. «Parece que se divierten», dijo desde el umbral. María se sobresaltó. «Señor Beltrán, no sabía que estaba aquí». «Llegué temprano. ¿Cómo estuvo Sofía hoy?» «Muy bien. Se comió toda su papilla y durmió 2 horas». Eduardo se acercó y extendió la mano para cargar a su hija. Sofía lo miró con curiosidad, pero no lloró. Cuando la cargó, «Se ve más tranquila», murmuró Eduardo. «Los bebés sienten cuando los adultos están nerviosos», dijo María. «Si usted está tranquilo, ella también lo estará». Eduardo miró a María con una extraña expresión. Era la primera vez que alguien le hablaba así desde la muerte de su esposa, sin juzgar, solo con honestidad. «Gracias», dijo simplemente. María asintió y siguió preparando la cena de Sofía, pero sintió algo diferente en el aire, una conexión silenciosa que no se atrevió a nombrar. ¿Creen que Eduardo está empezando a ver a María como algo más que una simple empleada? ¿Qué tipo de desafíos prevén en su arreglo de vida tan único? Compartan sus pensamientos en los comentarios. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse para más desarrollos cautivadores. Una tormenta. Una vulnerabilidad compartida. Era un viernes por la noche cuando la luz se fue en toda la zona. María estaba bañando a Sofía cuando todo se oscureció. «¡Ay, Dios mío!», exclamó, sosteniendo a la bebé con firmeza. Escuchó pasos rápidos en las escaleras. «María, ¿están bien?», era la voz de Eduardo, con un tono de preocupación que rara vez mostraba. «Sí, estamos bien, pero Sofía está en la bañera». Eduardo apareció en el umbral del baño con la linterna de su móvil. «Déjame ayudarte». Entre los dos, sacaron a Sofía del agua y la envolvieron en una toalla. La bebé no parecía asustada, más bien curiosa por las sombras que bailaban en las paredes. «Debe ser un apagón general», dijo Eduardo, revisando su teléfono. «Dicen que podría durar varias horas». Bajaron a la sala. Eduardo encendió unas velas que encontró en la cocina. La luz dorada llenó el espacio, creando una atmósfera íntima que ninguno de los dos esperaba. María puso a Sofía en su manta sobre la alfombra. La bebé jugaba con sus pies, emitiendo gorgoteos felices. «Parece contenta», comentó Eduardo, sentándose en el suelo cerca de ellas.
A los bebés no les molesta la oscuridad tanto como a nosotros. Se quedaron en silencio, observando a Sofía. Las velas parpadeaban suavemente, y el único sonido era el gorjeo de la bebé. ¿Echas de menos Puerto Rico?, preguntó Eduardo de repente. María lo miró, sorprendida. Era la primera vez que le hacía una pregunta personal. Todos los días, especialmente a mi abuela. ¿Cómo está ella? No muy bien. Tiene diabetes y problemas del corazón. Los médicos dicen que necesita una cirugía, pero es muy costosa. Eduardo asintió, mirando las llamas de las velas. Mi esposa también estuvo enferma por mucho tiempo antes de morir. María se mantuvo en silencio. Eduardo nunca hablaba de su esposa fallecida. ¿Cómo era ella?, preguntó María con cuidado. Eduardo suspiró profundamente. Elena era pura vida. Siempre tenía una sonrisa. Siempre veía el lado bueno de las cosas. Era todo lo contrario a mí. ¿Por eso te enamoraste de ella? Quizás. O quizás ella se enamoró de mí, a pesar de cómo soy. Sofía empezó a bostezar. María la cargó y comenzó a mecerla suavemente. Usted no es tan malo como cree, dijo María. Solo está herido. Eduardo la miró fijamente. A la luz de las velas, los ojos de María brillaban con una calidez que él había olvidado que existía. ¿Cómo puedes decir eso? Apenas me conoces. Conozco a los hombres que lastiman porque quieren lastimar. Y conozco a los que lastiman porque tienen miedo. Usted es de los segundos. Las palabras de María lo conmovieron en un lugar que había mantenido cerrado desde la muerte de Elena. Se movió un poco más cerca de ella. ¿A qué le tengo miedo? A volver a sentir algo. A que si deja entrar a alguien más, podría volver a perderla. Eduardo se quedó sin palabras. Esa mujer que venía de otro país, que limpiaba casas para sobrevivir, había visto dentro de él mejor que nadie en meses. Sofía está dormida, susurró María. Con cuidado, llevó a la bebé a su cuna. Cuando regresó, Eduardo seguía sentado en el suelo, mirando las velas. ¿Le temes a algo tú?, preguntó. María se sentó de nuevo, esta vez más cerca. A muchas cosas. A no poder ayudar a mi abuela. A no encontrar mi lugar en este país. A encariñarme demasiado con personas que no puedo tener. La última frase quedó flotando en el aire entre ellos. Eduardo la miró y entendió perfectamente a qué se refería. María, no diga nada, ella lo interrumpió. Ambos sabemos que esto no puede suceder. Pero Eduardo ya se había acercado. Su mano tocó la mejilla de María con suavidad. ¿Y si no me importa lo que puede o no puede suceder? María cerró los ojos ante el contacto. Había luchado contra esos sentimientos durante semanas. Su esposa murió hace solo 3 meses. Yo trabajo para usted. Venimos de mundos diferentes. En este momento nada de eso me importa. Eduardo se inclinó hacia ella. María no se apartó. Sus labios se encontraron en un beso que al principio fue suave, lleno de dudas y preguntas. Pero luego se volvió más intenso, como si ambos hubieran estado esperando ese momento sin saberlo. Cuando se separaron, sus frentes estaban juntas. Ambos respiraban rápido. «Esto está mal», susurró María. «Lo sé. Podría ser muy complicado». «Lo sé». Pero ninguno de los dos se movió. Se quedaron así, sosteniendo ese momento íntimo a la luz de las velas, sabiendo que cuando la electricidad regresara, todo cambiaría. Y tenían razón. ¿Qué creen que pasará cuando las luces vuelvan? ¿Reconocerán Eduardo y María lo que sucedió? ¿O fingirán que nunca pasó? Compartan sus pensamientos en los comentarios. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse para el inevitable próximo capítulo, el ajuste de cuentas y el viaje a Asturias. Al día siguiente, cuando la luz regresó,
Eduardo volvió a ser el hombre frío y distante de siempre. Trató a María como a cualquier otra empleada, como si el beso nunca hubiera sucedido. Pero ambos sabían que algo había cambiado para siempre entre ellos. Habían pasado 3 semanas desde la noche del apagón. Eduardo actuaba como si nada hubiera pasado. Pero María notaba cómo la miraba cuando él creía que ella no lo veía. Sus ojos decían una cosa, pero su comportamiento decía otra, totalmente distinta. Ese martes, Eduardo se fue temprano a una reunión de negocios. María aprovechó para hacer una limpieza a fondo en el dormitorio principal, algo que había estado posponiendo. Sofía estaba dormida en su cuna, así que tenía tiempo. En el armario, encontró una caja de cartón que estaba cubierta de polvo. La sacó con cuidado y la colocó sobre la cama. Dentro había fotos, cartas y objetos personales que claramente habían pertenecido a Elena. María dudó si debía revisar la caja. No era su lugar, pero mientras limpiaba, Sofía se despertó y empezó a llorar. La cargó y la trajo al cuarto para que no estuviera sola. Sofía vio la caja abierta y estiró sus manitas hacia los objetos brillantes. Antes de que María pudiera detenerla, la bebé agarró un teléfono móvil negro que estaba en el fondo de la caja. «No, mi amor, eso no es un juguete». María intentó quitarle el teléfono, pero Sofía empezó a presionar botones al azar. De repente, la pantalla se encendió. «Oh, no, espero que no se haya dañado». María revisó el teléfono para ver si estaba bien. La batería estaba baja, pero funcionaba. En la pantalla aparecieron varios videos. El más reciente estaba fechado 2 meses antes de la muerte de Elena. Sin querer, Sofía tocó el video, y este comenzó a reproducirse. En la pantalla apareció una mujer hermosa de pelo castaño y ojos verdes. Estaba sentada en la misma habitación donde María se encontraba ahora. «Si alguien está viendo esto, probablemente ya no esté aquí», dijo la mujer en el video. María se quedó paralizada. Era Elena, la difunta esposa de Eduardo. «Eduardo, si eres tú quien encuentra este video, perdóname por no haberte dicho la verdad antes». María supo que debía apagar el teléfono, que no tenía derecho a ver esto, pero las siguientes palabras la helaron hasta los huesos. «Sofía no es nuestra hija biológica. La adopté sin decirte nada». El video continuó. Elena explicaba cómo había encontrado a Sofía en un orfanato de Gijón. Cómo se había enamorado de ella de inmediato. Cómo había falsificado los papeles para que pareciera que la bebé era de ellos. «Tenía miedo de decírtelo, Eduardo. Miedo de que no la quisieras, si sabías que no era tuya. Miedo de que me dejaras. Sé que estuvo mal, pero no me arrepiento. Sofía es nuestra hija en todo lo que importa». El video terminó. María se quedó sentada en silencio, sosteniendo a Sofía, que jugaba, ajena a lo que acababa de revelar. ¿Qué debía hacer? ¿Fingir que nunca había visto el video? ¿Decirle a Eduardo la verdad? Esa tarde, cuando Eduardo regresó del trabajo, María no pudo actuar con normalidad. Estaba nerviosa, distraída. Durante la cena, derramó el jugo de Sofía 2 veces. «¿Estás bien?», preguntó Eduardo. «Te ves extraña». «Estoy bien, señor». Pero no estaba bien. Durante toda la noche, María se angustió con el asunto. Al día siguiente, tomó una decisión. Esperó a que Eduardo regresara del trabajo y estuviera más relajado. Sofía ya estaba dormida. «Señor Beltrán, necesito hablar con usted». Eduardo levantó la vista de su periódico. «¿Qué pasa?». María sacó el teléfono móvil de su bolsillo. «Ayer, mientras limpiaba su cuarto, encontré esto».
Sofía estaba jugando con él y accidentalmente activó un video. La expresión de Eduardo cambió de inmediato. Ese es el teléfono de Elena. ¿Qué video? Creo que debería verlo usted mismo. María le entregó el teléfono. Eduardo lo tomó con manos temblorosas y reprodujo el video. María se quedó allí, viendo el rostro de Eduardo cambiar a medida que escuchaba las palabras de su esposa muerta. Cuando terminó, Eduardo se quedó mirando la pantalla en silencio durante varios minutos. «Esto es una mentira», dijo finalmente con voz ronca. «Esto es una mentira», gritó, poniéndose de pie de golpe. «Sofía es mi hija». «Señor, el video parece real. Tú no sabes nada, nada». Eduardo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «¿Por qué me muestras esto? ¿Qué quieres de mí?» «No quiero nada. Solo pensé que tenía derecho a saber la verdad». La verdad es que estás tratando de manipularme». Las palabras de Eduardo fueron como bofetadas. María sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse. ¿Cómo puede decir eso? Quizás editaste el video. Quizás te lo inventaste todo para no sé qué. Señor Beltrán, yo nunca haría algo así. Claro que lo harías. Has estado actuando de forma extraña desde esa noche. Creíste que podías usar esto para manipularme. María ya no pudo contener sus lágrimas. Solo quería que supiera la verdad. Pensé que tenía derecho. El único derecho que tienes es a hacer tu trabajo y a mantener la boca cerrada. Eduardo se acercó a ella furioso. «Quiero que te vayas. Ahora mismo. No quiero volver a verte». «¿Qué?» «Me escuchaste. Empaca tus cosas y sal de mi casa». María se quedó allí temblando. Eduardo subió las escaleras a zancadas. Media hora después, María bajó con su maleta. Eduardo no salió a despedirse. Antes de irse, se asomó al cuarto de Sofía y le dio un suave beso en la frente. «Cuídate, mi amor. Te voy a extrañar mucho». Y se fue con el corazón roto, sin saber si había hecho lo correcto. ¡Qué giro tan devastador! ¿Creen que Eduardo alguna vez se dará cuenta de la verdad sobre el video de Elena? ¿Recibirá la abuela de María el tratamiento que necesita? Compartan sus ansiosos pensamientos en los comentarios. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse para que se revele la verdad completa. Un rayo de esperanza en una nueva ciudad. María llegó a Cáceres con solo 30 euros en el bolsillo y el corazón hecho pedazos. Había tomado el primer autobús que salía de Madrid, sin importar el destino. Solo quería estar lejos de Eduardo, lejos del dolor, lejos de todo. En la estación de autobuses, vio un anuncio en el periódico. Se busca ama de llaves, casa pequeña, familia tranquila. Marcó el número desde un teléfono público. ¿Sí? Llamo por el anuncio del periódico. ¿Sigue disponible el trabajo? Sí. ¿Puede venir hoy mismo? La casa de la familia Herrera era todo lo contrario a la mansión de Eduardo. Era pequeña, sencilla, pero llena de calidez. «Tengo 2 hijos adultos y mi esposo», explicó la señora Victoria Herrera, la dueña de la casa, una mujer anciana de ojos amables. «No es mucho trabajo, solo limpieza y cocina. ¿Tienes referencias?» María le dio el número de su antigua jefa en la empresa de limpieza. Por suerte, había quedado en buenos términos con ella. «Puedes empezar mañana. Te daré 5.000 euros al mes y la comida incluida. ¿Te parece bien?» Era mucho menos dinero de lo que ganaba con Eduardo, pero María asintió. Necesitaba trabajar. Y sobre todo, necesitaba estar en un lugar donde nadie le gritara, donde nadie la acusara de mentir. Los primeros días fueron difíciles. Por las noches, María lloraba, pensando en Sofía. ¿Estaría bien? ¿Habría encontrado Eduardo otra niñera? ¿La extrañaría la bebé?
La señora Herrera notó su tristeza. «¿Qué te pasa, hija? Te ves muy triste». «Tuve que dejar un trabajo en el que cuidaba a una bebé. La extraño mucho». «¿Era tu hija?» «No, pero la quería como si lo fuera». La señora Herrera le puso una mano en el hombro. «El amor no necesita papeles, hija. Si la amaste, ella también te amó a ti». Mientras tanto, en Madrid, Eduardo vivía su propio infierno. Después de que María se fue, había contratado a una agencia de niñeras de emergencia. En una semana, 4 niñeras diferentes habían entrado y salido. Sofía no paraba de llorar. Se negaba a comer, no dormía y parecía estar buscando algo que no encontraba. El mismo Eduardo había intentado calmarla, pero era imposible. «Señor Beltrán», le dijo la directora de la agencia por teléfono, «mis niñeras más experimentadas dicen que nunca han visto un caso como este. La bebé parece traumatizada». «¿Traumatizada por qué?» «No lo sabemos. ¿Sucedió algo traumático en la casa? ¿Algún cambio importante?» Eduardo sabía exactamente lo que había pasado. Sofía extrañaba a María, pero su orgullo no le permitía admitirlo. Una noche, Sofía lloró durante 4 horas seguidas. Eduardo la sostenía, le daba el biberón, le cambiaba el pañal, pero nada funcionaba. Estaba desesperado. «¿Qué quieres?», le gritó a la bebé. «Dime qué quieres». Sofía solo lloró más fuerte. Eduardo se sentó en el suelo de la habitación, sosteniendo a su hija, y por primera vez en meses, también comenzó a llorar. «La extrañas, ¿verdad?», le susurró. «Extrañas a María». Esa misma noche, Eduardo tomó el teléfono móvil de Elena y volvió a ver el video. Esta vez, lo vio completo, sin la rabia que había sentido antes. Observó cada detalle, escuchó cada palabra. Al día siguiente, llevó el teléfono a un experto en videos. «Quiero que analice este video. Necesito saber si es real o si fue editado. Le costará 1.000 euros el análisis completo. No me importa el precio». A él, 2 días después, el técnico lo llamó. «Señor Beltrán, tengo los resultados. El video es completamente auténtico. No hay signos de edición, manipulación o alteración digital». Eduardo colgó el teléfono y se quedó sentado en su oficina durante horas. Elena había mentido durante años. Sofía no era su hija biológica. Pero más importante aún, él había tratado horriblemente a la única persona que había sido honesta con él. María no había mentido. No había intentado manipularlo. Solo le había mostrado la verdad, por dolorosa que fuera. En Cáceres, María había encontrado algo de paz. La familia Herrera la trataba bien. El trabajo era tranquilo. Y poco a poco, había comenzado a sanar. Pero por las noches, cuando estaba sola en su pequeña habitación, seguía pensando en Sofía. Una tarde, mientras limpiaba la sala, su teléfono sonó. Era un número de Madrid que no reconocía. «¿María Sánchez?» «Sí, ¿quién es?» «Soy la doctora Pérez, pediatra. Estoy tratando a una de sus pacientes. Bueno, era su paciente, Sofía Beltrán». El corazón de María se aceleró. «¿Qué le pasa a Sofía? ¿Está bien?» «La bebé está bien físicamente, pero tiene síntomas de depresión infantil severa. Su padre me dio su número. Dijo que usted era su niñera». «Sí, pero ya no trabajo allí». «Señorita Sánchez, la bebé no come bien, no duerme, llora constantemente. Es como si estuviera de luto. ¿Sucedió algo traumático antes de que usted se fuera?» María cerró los ojos. Le dolía saber que Sofía estaba sufriendo. «No sucedió nada traumático. Solo me fui de repente. Los bebés forman lazos muy fuertes.
Si usted era su cuidadora principal, es posible que la extrañe mucho. Después de colgar, María se quedó pensando. Sofía la necesitaba, pero Eduardo había sido claro. No quería volver a verla. Sin embargo, esa noche no pudo dormir, pensando en la bebé que había aprendido a querer como a su propia hija. ¡Qué giro tan emocional! ¿Creen que María regresará con Sofía incluso después de las duras palabras de Eduardo? Compartan sus pensamientos en los comentarios. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse para el punto de inflexión emocional definitivo. Un reencuentro difícil. Eduardo condujo durante 4 horas desde Madrid hasta Cáceres. Había conseguido la dirección de María a través de su antigua jefa en la empresa de limpieza. El viaje le dio tiempo para pensar en lo que iba a decir, pero cuando llegó frente a la casa de la familia Herrera, se dio cuenta de que no había palabras suficientes. Tocó a la puerta con nerviosismo. Una anciana abrió. ¿Sí? Buenas tardes. Busco a María Sánchez. Soy Eduardo Beltrán. La señora Herrera lo miró de arriba abajo. El traje caro, el reloj elegante, los zapatos lustrosos. Este era el hombre que había hecho llorar a María durante semanas. ¿Qué quiere con ella? Necesito hablar con ella. Es importante. Ella no quiere hablar con usted. Por favor, señora. Es por Sofía, la bebé que ella cuidaba. La señora Herrera dudó un momento. Espere aquí. Cerró la puerta y fue a buscar a María, que estaba en el jardín colgando la ropa. Hija, hay un hombre en la puerta. Dice que se llama Eduardo Beltrán. María dejó caer la camisa que sostenía. ¿Eduardo estaba aquí? Dice que quiere hablar de la bebé. María se paralizó. Una parte de ella quería correr hacia la puerta, pero otra le recordaba las crueles palabras que le había dicho. Dile que se vaya. ¿Estás segura? Se ve muy preocupado. María cerró los ojos. Pensó en Sofía, en la llamada de la doctora. Está bien, pero quédese cerca, por favor. María fue a la puerta. Eduardo estaba parado en la acera, con las manos en los bolsillos. Se veía cansado, como si no hubiera dormido en días. Hola, María. ¿Qué quiere, señor Beltrán? El señor Beltrán le dolió más de lo que esperaba. Antes, ella solía llamarlo Eduardo cuando estaban a solas. Necesito hablar contigo. ¿Conmigo? Ya hablamos. Muy claro, de hecho. No tengo nada más que escuchar. Las palabras salieron con más dolor del que María quería mostrar. Eduardo se dio cuenta. Tuviste razón con el video. Lo mandé a verificar con un experto. Es real. María se cruzó de brazos. Y yo me equivoqué. Me equivoqué contigo. Me equivoqué al gritarte. Me equivoqué al echarte de la casa. ¿Vino hasta aquí solo para decirme eso? Eduardo suspiró profundamente. Sofía no está bien. Muy mal. No come. No duerme. Llora constantemente. La doctora dice que tiene depresión. Los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero trató de mantenerse firme. Busque otra niñera. No quiere a nadie más. Te extraña. Y yo también te extraño. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. María se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Me extraña a mí? ¿O extraña a la empleada que hacía bien su trabajo? Te extraño a ti, María, a la mujer que besé esa noche, a la mujer que me hizo sentir vivo de nuevo. Pero al día siguiente, fingió que no había pasado nada. Eduardo se pasó una mano por el cabello. Tuve miedo. Miedo de traicionar la memoria de Elena. Miedo de sentir algo por alguien más. Miedo de que me volvieran a herir. ¿Y ahora? Ahora sé que ya me estoy hiriendo a mí mismo. Y estoy hiriendo a Sofía. Y te herí a ti sin razón. María se mantuvo en silencio durante un largo momento.
¿Qué quiere exactamente, señor Beltrán? Quiero que vuelvas. Sofía te necesita. ¿Y usted? Eduardo la miró directamente a los ojos. Yo también te necesito. María negó con la cabeza. No es tan fácil. No puedes solo venir aquí, decir unas palabras bonitas y esperar que todo vuelva a ser como antes. Lo sé. Por eso no vine a pedirte que regreses como empleada. ¿Entonces qué? Eduardo respiró hondo. Vine a pedirte que regreses como parte de la familia, como la mujer que podría convertirse en mi esposa si me das la oportunidad. María lo miró, sorprendida. ¿Está loco? ¿Cree que después de cómo me trató puedo confiar en usted? No, pero espero que me des la oportunidad de ganarme esa confianza de nuevo. Me llamó mentirosa. Me gritó. Me echó de su casa como si fuera basura. Y me voy a pasar el resto de mi vida lamentando eso. María se quedó pensativa. Una parte de ella quería decir que sí de inmediato, pero la parte herida necesitaba más. Si regreso, dijo finalmente, las cosas van a ser diferentes. ¿Diferentes cómo? No más secretos, no más tratarme como una empleada un día y como una mujer al siguiente. No más gritarme cuando esté enojado. Y no más fingir que no existo cuando le convenga. Eduardo asintió. De acuerdo. Y quiero que vayamos despacio, muy despacio. Primero, necesito ver que realmente ha cambiado. No solo escucharlo. Me parece justo. María lo miró por un momento. Está bien. Regresaré. Pero por Sofía. No por usted. Eduardo sonrió por primera vez en semanas. Está bien. Por ahora, eso es suficiente. María entró para empacar sus cosas, preguntándose si estaba cometiendo el mayor error de su vida, o dándose la oportunidad de ser feliz que siempre había soñado. ¿Creen que María está tomando la decisión correcta al volver? ¿Puede Eduardo realmente cambiar? Compartan sus pensamientos en los comentarios. No olviden darle tampuba a este video y suscribirse para el final más conmovedor. Sanando heridas, construyendo confianza. El viaje de regreso a Madrid fue en silencio. Eduardo conducía, concentrado en el camino, mientras María miraba por la ventana, nerviosa por lo que se encontraría. Durante el trayecto, Eduardo le habló de la condición de Sofía. La última niñera renunció ayer. Dijo que nunca había visto a una bebé tan triste. No ha comido bien en semanas. ¿Ha perdido peso? Un poco. La doctora dice que si no mejora pronto, tendrán que hospitalizarla. María sintió un nudo en el pecho. La idea de que Sofía estuviera sufriendo tanto la destrozaba. Cuando llegaron a la casa, Eduardo cargó la maleta de María. Tu cuarto sigue igual. No toqué nada. Subieron las escaleras. María pudo escuchar los débiles llantos de Sofía desde su habitación. Era un llanto diferente al que recordaba. Más apagado, como si la bebé ya no tuviera fuerzas para pedir ayuda. Hola, mi amor. ¿Me extrañaste? María se acercó lentamente y cargó a Sofía. La bebé se aferró a ella de inmediato, como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. Sus pequeñas manitas se enredaron en el cabello de María. Ay, mi amor, estás tan delgada. Sofía no lloraba, pero tampoco sonreía. Solo se aferraba a María, aspirando su olor familiar. ¿Tienes hambre, mi preciosa? María bajó a la cocina con Sofía en brazos. Le preparó su papilla favorita, la que siempre le había gustado. Eduardo los observaba desde el umbral. «Ven, mi amor, a comer». Al principio, Sofía rechazó la comida como lo había estado haciendo, pero cuando María comenzó a cantarle la canción que siempre le cantaba durante las comidas, la bebé abrió la boca lentamente. Así, mi vida, poquito a poquito. Sofía se comió la mitad de su papilla,
más de lo que había comido en días. Luego se quedó dormida en los brazos de María. «Es increíble», murmuró Eduardo. «Contigo es otra bebé». Los niños necesitan sentirse seguros. Cuando se sienten abandonados, dejan de confiar. Las palabras tenían un doble sentido, y Eduardo lo entendió perfectamente. Los días siguientes fueron de lenta reconstrucción. María restableció la rutina de Sofía, pero esta vez fue más cuidadosa. La bebé había desarrollado ansiedad por separación y no quería que María se fuera de su lado ni un momento. «Es normal», le explicó María a Eduardo. «Tiene miedo de que me vaya de nuevo. Le tomará tiempo volver a confiar». Eduardo también había cambiado. Ya no era el hombre frío y distante de antes. Llegaba del trabajo y preguntaba por Sofía. Jugaba con ella en el suelo. Incluso intentaba darle de comer. «Me cuesta tanto», admitió una tarde, después de que Sofía rechazara el biberón que él le ofrecía. «No sé cómo hablarle. Háblele como le hablaría a cualquier persona que ama. Los bebés entienden más de lo que creemos». Una noche, María escuchó ruidos en el cuarto de Sofía. Se levantó y encontró a Eduardo sentado en el suelo junto a la cuna, hablándole a la bebé en voz baja. «Sé que no soy tu padre biológico, pero quiero serlo. Quiero cuidarte, protegerte, verte crecer. No sé si algún día dejarás de tenerme miedo, pero lo voy a intentar». Sofía lo miraba con sus grandes ojos, sin llorar. Eduardo le extendió un dedo, y para su sorpresa, Sofía lo agarró con su pequeña mano. «¿Ves?», susurró María desde el umbral. «Ella también te quiere». Eduardo se sobresaltó. No había sabido que ella estaba allí. Las relaciones se construyen con tiempo y paciencia. Lo está haciendo bien. Esa noche, por primera vez desde que María había regresado, cenaron juntos después de que Sofía se durmiera. Eduardo había cocinado, aunque el resultado fue desastroso. «Creo que quemé los huevos», dijo, rascándose la cabeza. María se rió, la primera risa genuina que él había escuchado desde su regreso. «Están un poco dorados. Están negros». «Bueno, sí, están negros». Se rieron juntos, y por un momento las cosas se sintieron normales, pero cuando sus miradas se encontraron, la tensión regresó. Eduardo oyó. «No», ella lo interrumpió. «Todavía no. Necesito tiempo». Eduardo asintió, aunque era evidente que quería decir más. «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé, hasta que sienta que puedo confiar en usted por completo. ¿Qué puedo hacer para ganarme esa confianza?». María pensó por un momento. «Siga siendo el hombre que veo con Sofía, el que le habla con cariño, el que es paciente, el que intenta entender. Ese hombre me gusta. El otro, el que grita y acusa, ese me da miedo. Ese hombre ya no existe. Demuéstremelo, no con palabras, con acciones». Eduardo extendió la mano por encima de la mesa. María la miró por un momento y luego puso la suya encima, por un instante. «Iremos paso a paso», dijo. «Paso a paso». Era un nuevo comienzo, frágil, lleno de cuidado, pero real. Los tres estaban aprendiendo a ser una familia, cada uno a su ritmo, cada uno sanando sus propias heridas. ¿Creen que Eduardo puede realmente ganarse la confianza de María de nuevo? ¿Qué acciones creen que necesita tomar? Compartan sus pensamientos en los comentarios. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse para el próximo hito emocional. Una familia toma forma. Ya habían pasado 3 meses desde el regreso de María. La casa había recuperado su armonía. Sofía ya no lloraba constantemente. Había ganado peso.
y sus risas llenaban los espacios que una vez habían estado en silencio. Pero más importante aún, había comenzado a encariñarse con Eduardo. Una mañana, mientras María preparaba el desayuno, Sofía gateó hacia Eduardo y se aferró a sus pantalones. Era la primera vez que ella buscaba su atención por su cuenta. «Papi, papi», balbuceó Sofía. Eduardo se quedó paralizado. Sofía había dicho su primera palabra, y había sido papi. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras cargaba a la bebé. «¿Escuchaste eso?», le preguntó a María. «Lo escuché. Ya no hay dudas de quién es su padre». Esa tarde, Eduardo recibió una llamada en su oficina que lo cambiaría todo. «Señor Beltrán, es sobre la propuesta de fusión con la empresa japonesa», le dijo su asistente. «Necesitan una respuesta hoy mismo». Eduardo había estado posponiendo esa decisión durante semanas. La fusión significaría mucho dinero, expandir el negocio a nivel internacional. Pero también significaría mudarse a Tokio por al menos 2 años. «Diles que necesito hasta mañana». Esa noche, durante la cena, Eduardo se veía distraído. «¿Qué te pasa?», le preguntó María. «Estás muy callado. Me ofrecieron un trato muy grande, pero tendría que mudarme a Japón». María dejó de comer. «¿Por cuánto tiempo?». «2 años, quizás más». «¿Y qué vas a hacer?». Eduardo miró a Sofía, que jugaba con su comida, ajena a la conversación que podría cambiar su vida. «No lo sé. Es mucho dinero. Aseguraría el futuro de Sofía. El futuro de Sofía está aquí, con la gente que la quiere. ¿Podrías venir conmigo?». María lo miró, sorprendida. «¿Cómo voy a ir a Japón? Ni siquiera hablo japonés. No conozco a nadie allí. Podrías aprender el idioma. Yo te ayudaría con todo». «¿Me estás pidiendo que lo deje todo para seguirte?». Eduardo se dio cuenta de cómo sonaba. «No es así. Es solo que este trato podría cambiarlo todo». «¿Cambiar qué? ¿No somos felices aquí?». «Sí, pero el dinero y los negocios son más importantes». María se levantó de la mesa y comenzó a recoger los platos. «Yo no dije eso». «No necesitó». Esa noche, se acostaron sin hablar. Eduardo se quedó despierto, pensando en la propuesta. Era la oportunidad de su vida profesional, pero significaría separarse de todo lo que había construido con María y Sofía. Al día siguiente, Eduardo salió de la oficina temprano sin desayunar. María se quedó en casa, jugando con Sofía en el jardín. «¿Qué crees, mi amor?», le preguntó a la bebé. «¿Tu papá nos va a dejar por sus negocios?». Sofía solo se rió y siguió jugando con sus bloques. En la oficina, Eduardo tenía la propuesta sobre su escritorio. Sus socios lo habían estado presionando toda la mañana. «Es la oportunidad perfecta, Eduardo», le dijo Ricardo, su socio principal. «Con esta fusión, nos convertimos en una empresa internacional. ¿Y si no acepto? La oferta no estará disponible para siempre. Los japoneses tienen otras opciones». Eduardo pensó en María lavando los platos enfadada, en Sofía diciendo «papi» por primera vez, en las noches tranquilas en que los 3 cenaban juntos. «Dame 1 hora más». Salió de la oficina y condujo a casa. Encontró a María dándole el almuerzo a Sofía. Ambas levantaron la vista cuando él entró. «¿Has decidido?», preguntó María sin mirarlo. «Sí». Eduardo se sentó frente a ellas. «Voy a rechazar la propuesta». María lo miró, sorprendida. «¿En serio? ¿De verdad?». «Me di cuenta de algo esta mañana. Me he pasado la vida persiguiendo el próximo trato, el próximo éxito, más dinero. Pero nunca he sido tan feliz como en estos últimos meses. ¿No te arrepentirás?». «Tal vez, pero sé que me arrepentiría más si las perdiera a ambas». María sonrió por primera vez en 2 días. «¿Estás seguro?». «De un trato como ese, no se encuentra 2 veces en la vida.
Pero una familia como esta, es así que no se encuentra 2 veces en la vida. Eduardo se acercó a ella y le tomó las manos. María, en estos últimos meses me has enseñado lo que realmente importa. No quiero ser el hombre que era antes, que solo pensaba en el trabajo. Quiero ser el hombre que merece estar contigo. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. ¿Qué me estás diciendo? Eduardo se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Te estoy diciendo que te amo, que amo la vida que hemos construido juntos, que quiero que Sofía tenga una mamá que la adore, y que quiero tener una esposa que me haga una mejor persona cada día. Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, pero hermoso. ¿Te casas conmigo, María? No como una empleada, no como una niñera, sino como mi igual, como mi compañera, como la mujer que eligió quedarse cuando yo no lo merecía. María estaba llorando abiertamente. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Sofía aplaudió desde su trona, como si hubiera entendido que algo importante acababa de suceder. Eduardo se levantó y besó a María. Un beso lleno de promesas y futuro. Cuando se separaron, los 3 se abrazaron. ¿Cuándo?, preguntó María. Cuando tú quieras, pero me gustaría que fuera en Puerto Rico, con tu abuela presente. ¿De verdad irías hasta Puerto Rico para casarte? Iría hasta el fin del mundo para casarme contigo. ¡Qué propuesta tan increíble! ¿Cómo se sienten al saber que Eduardo eligió a la familia sobre un trato multimillonario? Compartan sus pensamientos en los comentarios. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse para la hermosa conclusión. Una gran historia de amor para todas las edades. 2 años después. ¡Sofía, no! ¡Los huevos no van al suelo! María se rió mientras veía a su hija de 3 años intentar ayudar con el desayuno. La pequeña había insistido en que quería cocinar como mamá, pero su idea de cocinar implicaba tirar los ingredientes por toda la cocina. «Ayudo, mami», dijo Sofía con su dulce vocecita, subiéndose a una silla para alcanzar la encimera. «Sí, mi amor, estás ayudando mucho». Eduardo bajó las escaleras en pijama, con el pelo alborotado y bostezando. Ya no usaba trajes elegantes los sábados por la mañana. Ahora prefería quedarse en casa con su familia. ¿Qué cocinan las chefs más bellas del mundo? «¡Papi!», chilló Sofía, corriendo hacia él con las manos llenas de harina. «¡Hacemos panqueques!». Eduardo la cargó, sin importarle que lo cubriera de harina. «¿Panqueques? ¿Y yo puedo ayudar?» «Sí». María sonrió viendo la escena. Eduardo había cambiado tanto que a veces parecía una persona totalmente diferente. Ya no era el hombre frío y distante que había conocido. Ahora era un papá que jugaba en el suelo, que cantaba canciones tontas, que se desvelaba cuando Sofía tenía pesadillas. «Ten cuidado», le advirtió María. «La última vez que intentaste cocinar, casi incendias la casa». «Fue una sola vez, y el humo no fue tan grave. Fue lo suficientemente grave como para que vinieran los bomberos». «Detalles», dijo Eduardo, guiñándole un ojo. Se acercó a ella y le besó la mejilla, aún sosteniendo a Sofía. «Buenos días, señora Beltrán». «Buenos días, señor Beltrán». Todavía les gustaba llamarse así a veces, para recordar que ya no eran jefe y empleada, sino esposo y esposa. La boda había sido exactamente como María había soñado. Sencilla, en el jardín de su abuela en San Juan, Puerto Rico. La señora Herrera había viajado desde Cáceres para estar allí. Sofía había caminado por el pasillo con los anillos, tropezando 2 veces, pero llegando con una sonrisa enorme. «¿Qué quieren hacer hoy?», preguntó Eduardo. «¡Parque!», chilló Sofía de inmediato. «Ay, no otra vez al parque», se quejó María.
Fuimos 2 veces ayer. Pero mami, me gusta el columpio. Te gusta todo del parque. Eduardo bajó a Sofía y fue a ayudar con los panqueques. Intentó voltear uno, pero se partió por la mitad. Creo que necesito más práctica. Creo que necesitas muchas clases de cocina. ¿Me enseñarás? Te he estado enseñando durante 2 años. Eres un caso perdido. Se rieron juntos. Sofía aprovechó que no la miraban para mojar su dedito en la masa y probarla. «Sofía», la regañó María. «¿Qué te he dicho de meter las manos en la comida?» «Que no lo haga», respondió Sofía, con la boca llena, completamente sin arrepentimiento. «Esta niña es igualita a ti», le dijo María a Eduardo. «Nunca hace caso». «¿Yo nunca hago caso? ¿Quién lavó los platos anoche sin que se lo pidieran?» «Después de que te lo dije 3 veces que los lavaras». «¡Pero los lavé!» María le lanzó un poco de harina. Eduardo se la devolvió. En segundos, los 3 estaban cubiertos de harina, riéndose a carcajadas. «¡Guerra de harina!», chilló Sofía, lanzando puñados al aire. «No, no, no», dijo María. Pero ya era demasiado tarde. La cocina parecía que una bomba de harina había explotado. Cuando terminaron de reír, se sentaron en el suelo de la cocina, blancos de pies a cabeza. «Ahora nos toca limpiar todo esto», suspiró María. «Después», dijo Eduardo. «Ahora mismo. Solo quiero estar aquí con ustedes 2. ¿Incluso cubierto de harina?» «Especialmente cubierto de harina». Sofía se acurrucó entre los 2. «Los amo mucho a todos. Y nosotros a ti, mi amor», le dijo María, besándole la frente. Eduardo las miró a ambas, a su esposa y a su hija, y sintió esa felicidad tranquila que había aprendido a valorar. No era una vida perfecta. Tenían días difíciles, a veces discutían. Sofía hacía berrinches, él todavía quemaba la comida, y María seguía preocupándose demasiado por todo. Pero era su vida. La habían construido juntos, paso a paso, decisión por decisión, perdón por perdón. «¿En qué piensas?», le preguntó María. «En que somos la familia más rara que conozco». «¿Rara cómo?» «Un puertorriqueño, un español testarudo y una niña adoptada que nos unió sin saberlo». «¿Y eso te molesta?». Eduardo sonrió y las abrazó más fuerte. «Al contrario, no lo cambiaría por nada del mundo». Afuera, comenzó a llover suavemente. Los 3 se quedaron allí, en el suelo de la cocina, cubiertos de harina, escuchando la lluvia. No era una familia perfecta, pero era perfecta para ellos. Y eso, sin duda, era suficiente. Se sintieron tan conmovidos como nosotros por la historia de María, Eduardo y la pequeña Sofía. Este hermoso viaje nos recuerda que las familias no siempre se forman de manera tradicional, sino que se construyen con amor, paciencia y segundas oportunidades. De Puerto Rico a Madrid, pasando por Cáceres y Asturias, esta historia nos enseña que el amor verdadero no conoce fronteras ni diferencias sociales. Si esta historia les llegó al corazón como a nosotros, no olviden darle me gusta a este video y compartirlo con esa persona especial que cree en las segundas oportunidades. Queremos saber de ustedes. ¿Desde qué parte del mundo nos ven? Déjennos su comentario y cuéntenos cuál fue su parte favorita de esta emotiva historia. ¿Fue cuando María calmó a Sofía por primera vez? ¿El momento del beso a la luz de las velas? ¿O tal vez la propuesta de matrimonio? Su opinión es muy importante para nosotros. Si les gustó este contenido y quieren ver más historias como esta, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas narraciones llenas de amor, drama y finales felices.